el sol se ha cortado, así que bueno, antes de nada, Marco, muchísimas gracias por tu paciencia. Me da esta vergüenza volver a repetir esto, pero por otro lado tenía muchísimas ganas de hacer esta entrevista contigo. Me pareces una persona súper interesante y dejar de compartir esta conversación también me da como pena estar aquí en este sitio y que no poderlo compartir. Entonces, bueno, para la gente que no te conozca, bueno, Marco Pla es un experto. Bueno, estamos viviendo como en un poblado prehistórico donde tú has construido estas cabañas, bueno, que antes lo has mencionado, que has hecho 3 cabañas, haces un montón de cursos donde se vive experiencialmente la prehistoria. Y entonces, bueno, me sabe mal volver a empezar otra vez, pero bueno, ya hemos comido y creo que es importante conocer el principio de esta historia porque me parece muy bonito que te inspiró tu padre a todo esto, que como hobby, no sé, creo que es mejor que lo expliques tú en realidad, pero es que creo que es una parte importante y me sabe mal volverlo a repetir, pero que en realidad es como súper importante volverlo. Sí, muchas veces, bueno, debo repetirlo muchas veces porque cada vez que pasa alguien por aquí te lo preguntan. Me lo preguntan y es necesario contextualizar para que se pueda entender qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo, lo que estoy haciendo aquí. Claro. Entonces, uno hay que tener en cuenta que en la década de los 70 y los 80 mi padre recopiló una colección arqueológica de 35.000 piezas. Ostras. Lo que hacía era hacer prospecciones superficiales, recogía lo que había en superficie, se lo llevaba a casa, lo lavaba, escogía lo bueno de lo malo y lo bueno lo siglaba para que hubiera constancia de dónde lo había encontrado y cuándo. Entonces, todas estas piezas que están sigladas ahora mismo están bajo mi custodia porque, claro, es una colección que se recopiló antes de que hicieran la ley de museos, que apareció en el 94. Y es una colección que ahora sirve, bueno, es una colección que está viva, por decirlo de alguna forma. Sí que yo hago experimentación, pero cuando hay algún equipo de trabajo de alguna universidad que quiere excavar en algún sitio muy concreto, se ponen en contacto conmigo a través del Departamento de Cultura, hablamos sobre la zona, yo les paso materiales de aquella zona, se las llevan a la universidad, hacen el estudio y cuando han terminado del estudio me devuelven las piezas y hacen una prospección superficial, que en ocasiones voy a ayudarles. ¿Y es solo como esta prospección? ¿Es como que tú vas allí y claro, miras en el suelo? Sí, es pasear por la finca para ver qué materiales quedan en superficie y ya nos da una evidencia de dónde se puede excavar y dónde no. Vale. Y luego hacen ellos una excavación arqueológica. Vale. Bueno, es una manera de mantener viva la colección todavía. Aquí en Ebreibosc tienes como un pequeño museo con cositas también, ¿no? Claro, hay un museo que bueno, en muchas partes de Europa, a ver cómo lo explico esto. En el principio me preguntaban desde Europa si esto era un museo, y yo en un principio les decía que no. Pero claro, ¿qué concepto tenemos aquí de un museo? Un museo para nosotros es un edificio a puerta cerrada donde hay unas vitrinas, donde hay unos materiales expuestos que se han sacado de esos yacimientos. Pero hay muchas partes de Europa que el museo tiene una continuidad puertas afuera y son zonas donde tienen un espacio, donde tienen unos hornos, tienen unas chozas y hacen toda esta experimentación arqueológica. Entonces podríamos decir que esto es un museo al aire libre, pero que tiene un pequeño espacio donde alberga una pequeña parte de esa colección arqueológica que recopiló mi padre. Sí. Y que tú de pequeñito lo acompañabas, claro. Y encontrar todos. Claro, esto no nace, claro, para entender por qué nace esto hay que entender que yo acompañaba a mi padre en esas prospecciones. Yo tenía 7 o 8 años y lo acompañaba y recuerdo recoger algunas puntas de flecha de sílex, algunas láminas, algunos cuchillos de sílex, algunos raspadores. Entonces, de muy pequeño ya conocía muy bien las tipologías y eso pues siempre como que lo he vivido en casa.
Entonces, el proyecto nace realmente en la década de los 80 y los 90, que es cuando yo era más consciente de lo que tenía en casa. Sí. Sí, sí. Y el proyecto en sí, ese de Breivos, que aparece en el 2019, ¿vale? Que es cuando, un poquito cansado de los trabajos y pues decido emprender por mi cuenta. Claro, esta era otra de las preguntas Sí. que habíamos hecho antes, que claro, que al final pues yo concibo la vida como al final nunca es una línea recta de tuviste claro que era esto, sino que Claro. pues antes tuviste que trabajar en una fábrica, la construcción, en ciertos sitios, para después darte cuenta de que realmente lo que te gustaba era más esto. Y darte el valor de pensar que esto podrías vivir de esto. Bueno, yo en el principio no lo tenía muy claro, la verdad, porque es algo muy novedoso en la zona que estamos y no es que haya mucha gente que por su cuenta haya hecho una cosa así en la península ibérica. Si cruzamos los Pirineos sí que hay más gente, pero también tienen más facilidades y hay otra manera de hacer y de pensar, y aquí es un poquito más complejo. La ventaja es que estoy prácticamente solo, entonces estoy solo haciendo esto. Y siendo muy autodidacta, porque es eso, al final. Siendo autodidacta y tocando muchas cosas, porque al final sí que hay especialistas en algo muy concreto, hay ceramistas, hay cesteros, hay talladores, pero no hay mucha gente que haga un poco de todo, porque la especialización está muy bien, porque adquieres unos conocimientos muy técnicos y muy depurados de aquella temática en concreto, pero cuando diversificas un poco, como que te puedes alimentar un poquito mejor, porque claro, no todo el mundo está interesado por la talla lítica, ni todo el mundo está interesado por la cestería, ni todo el mundo está interesado por la cerámica. Claro. Hay pequeños grupos que están interesados por cada una de estas temáticas. Entonces yo creía que era muy importante aprender un poquito de cada cosa para poder ofrecer un conjunto que tenga un nivel bastante alto. Porque a mí no me gusta mucho decir que el nivel es alto, porque sé que se puede mejorar muchísimas cosas. Sí, sí. Pero bueno, tú ya sabes lo que se ofrece aquí. Hombre, yo creo que mucha calidad. En realidad es que yo no conozco no conozco a nadie que haga lo que tú haces y siempre podría ser mejor, pero a mí ya me parece increíble todo, o sea, lo que ofreces. Pero por eso, a mí me gustaba ir como un poco para atrás, porque ahora como que se ve más claro y ahora pues tienes un montón de seguidores y es como que ya es bastante obvio de que esto pues sí que hay mucha gente que le apetece vivir esto, pero a mí me gusta ir al momento en ese que tú estás haciendo otra cosa o sea, similar pero distinta y que, no sé, en el momento que te viene el pensamiento de me gustaría hacer esto, seguramente la gente en tu entorno te diría que estás loco, sí. que cómo vas a poder subsistir de esto. Y todas esas dudas que después vas disipando a medida que lo vas haciendo. Claro, los que viven debajo de tu techo, estos dieron apoyo total. Y es una parte súper importante, que los que están viviendo contigo te den un apoyo incondicional, porque es la única manera de que tú puedes emprender algo que es un poco más raro, ¿no? Dentro de todo lo que se puede hacer. Luego sí que es verdad que del entorno más lejano pues hubo alguna crítica dura, ¿no? Pero bueno. También es que es verdad que tú venías de estar trabajando aquí en el Ayuntamiento de Aldover, Claro. es que esto lo hemos explicado antes también, pero Sí. bueno, que claro, al estar aquí en el Ayuntamiento de Aldover, en un centro de interpretación sobre pues todas estas cosas arqueológicas, para que también viniera pues gente y que fuera un punto de referencia para que la gente visitara Aldover y todo esto, que al final pues no fue tan apoyado por el pueblo, ¿no? Después de esta inversión de 800.000 euros bueno, y claro, todo esto. Yo encadené varios trabajos, o sea, ese proyecto que nace hace relativamente poco, si me cuentan hace 15 años atrás que haría una cosa así, no me lo creería por nada del mundo.
claro, hay que pensar que yo empecé trabajando en una fábrica, que estaba muy bien trabajando allí porque estaba bien, en todos los sitios que he trabajado siempre he estado bien. Luego trabajé en la construcción unos 5 o 6 años, o 7, y luego en el Ayuntamiento de Aldover gestionando ese centro de interpretación que costó 800.000 euros, que fue un poco un desastre, porque claro, levantaron el dedo para tener un edificio caro, pero sin que hubiera un proyecto sólido detrás. Entonces, si no hay un proyecto sólido, todo va al desastre. Claro. Entonces sí que tienen un edificio muy bueno, con unos contenidos decentes, pero si no se lo creen, no hay nada que hacer. Entonces los primeros años creía mucho en el proyecto, porque estaba trabajando allí y me gustaba la temática, que la temática del centro de interpretación era el bosque de Ribera, es este bosque que está al lado del curso del agua. Y me gustaba la idea de la divulgación en términos de educación ambiental. Lo que pasa es que el pueblo se lo tenía que creer y no se dio el caso. Y eso sería también para que vinieran escuelas y niños y así, claro, ¿no? yo creo que era o era, voy a decir en pasado. Bueno, es potencialmente una posibilidad porque está ahí parada. Sí, está un allí almacén. parada, está todo desvalijado un poco, pero bueno. Se podría igualmente. Voy a decir que era una gran posibilidad, siempre que el pueblo estuviera con ganas de poder poner Aldover en el mapa, porque claro, Aldover no es un gran pueblo, es un pueblo muy pequeñito. Lo más valioso que tienen es el río Ebro y su ecosistema. Entonces las herramientas las tenían, pero no supieron darle provecho. Bueno, y te tenían a ti, que también un apasionado de esto. O sea, claro, que tampoco es fácil encontrar a alguien que le gustara hacer eso. Claro, no es fácil. No es fácil que se alineen todos los astros para tener todo eso. Entonces, claro, mi trabajo es la experimentación arqueológica por todo mi pasado, pero hay que tener en cuenta que yo he vivido siempre al lado del río. Claro. Y una cosa que siempre, cuando me voy a presentar a cualquier escuela o a cualquier actividad y nos hacemos una presentación, yo siempre digo que tienen que decir el nombre, cómo se llama cada uno y una cosa que les gusta. Y lo que yo siempre digo que me gusta es el río Ebro. No digo que es la experimentación arqueológica, porque siempre he estado metido en el río Ebro. Claro. Entonces lo conozco bien y conocerlo bien también es un inconveniente, porque no es solo mirar lo verde, sino hurgar un poco a ver qué problemas tiene. Y el río Ebro tiene muchísimos problemas. Entonces me costaba mucho encontrar el mensaje positivo en la educación ambiental. Pero en la experimentación arqueológica es algo un poquito diferente, porque recurro a la educación ambiental, pero desde la arqueología. Entonces he hecho una mirada en el río para ver qué recursos tiene y a ver hasta qué punto pueden ser útiles. Entonces me fijo mucho en las especies que son de aquí, pero también las especies de vegetales que han ido llegando en estos últimos 20 años. Claro, esto también lo hemos dicho antes, pero ¿cuáles son los retos que está suponiendo, aparte, especies invasoras, moluscos, claro, también todos los árboles? Claro, el Ebro tiene muchísimos, sobre todo un problema de caudal, ¿no? Porque más que un río parece una canalización que tiene el caudal muy regulado y no tiene crecidas. Entonces, en los últimos 20 o 25 años o 30 años el río ha cambiado mucho. Yo recuerdo cuando tenía 15 años ir paseando por el lado del río y todo eran playas de gravas y que estaban muy soleadas. Como el caudal del Ebro es tan bajo y no hay ninguna crecida porque retienen toda el agua, lo que pasa es que la vegetación en estos últimos 30 o 35 años ha invadido todas las playas y la vegetación llega hasta la orilla mismo.
Entonces es un ecosistema que ha cambiado mucho en muy pocos años. Y aparte que han ido llegando muchas especies vegetales que se establecen en un clima que es muy templado y con una cantidad de agua muy, bueno, es un lugar muy húmedo. Entonces, todas estas plantas que se plantan en calles para dar sombra a los coches o a los que van por la acera, muchas veces son especies exóticas Invasoras. que hacen todas las semillas se caen en otoño, llegan al río y al río germinan por todas partes. O sea, muchas veces nos fijamos mucho en las especies de animales, como el siluro o las tortugas de Florida, y no nos damos cuenta que en todo lo verde que vemos hay, bueno, si lo recorremos un poco el río podemos hacer toda una vuelta al mundo. Sí, En especies, sí. Es algo que no me había parado a pensar nunca, fíjate, no sé, con esto de los árboles, claro, de un sitio que está en una ciudad, que la misma lluvia se lleva al final acaba, o sea, como el retrete de esa ciudad es el río. Bueno, es que de hecho los ríos son nuestras cloacas, Claro. es así, han sido vías de comunicación, pero ahora mismo son nuestras cloacas. Porque Claro, no, y en teoría menos, porque en teoría está más regulado, pero... Bueno, tendríamos que mirar cuántos pueblos de las tierras del Ebro tienen depuradora. Y seguro que os echaríais las manos en la cabeza. Ya. O aunque la tenga, cuando se aprieta el botoncito para que salga, ¿no? Bueno, muy pocos la tienen, ¿eh? Ya. Ya. Cuando el río Ebro, o sea, visto desde la prehistoria, o sea, el río es una fuente de vida y como el epicentro de vida. Por eso hay tantos yacimientos y tu padre podía encontrar aquí mismo tantas cosas, ¿no? En las terrazas que tú decías que ibais a buscar y demás. Sí. Claro, hay que tener en cuenta que... Lo voy a mirar rápido, Sí. por si las moscas, pero sí. Yo creo que ahora no tendremos problema. Hay que tener en cuenta que siempre nos hemos establecido nuestros sitios para vivir cerca de un punto de agua. Si no hay un río grande, habrá un río más pequeño o habrá un punto donde hay una fuente o donde había una fuente o donde había surgencias de agua o donde se podía hacer un pozo y sacar agua. Entonces, claro, el río Ebro es un río muy grande donde Tendrían animales para cazarlos, recursos, montón de plantas para las cabañas. Ahora tengo las cabañas aquí metidas dentro del cauce del río prácticamente. Sí que no es dentro del cauce, que está un poco apartado, pero en épocas prehistóricas los poblados y la gente vivía en zonas más apartadas donde no hubiera peligro cuando de inundación en caso de crecida. Y hay que tener en cuenta que el río y los bosques que hay al lado, pues, bueno, tiene unas tierras que son muy fértiles, o sea, todo crece muy rápido, hay carne, hay plantas, hay combustible, que es la leña, hay el agua, o sea, Claro. los recursos que hay son infinitos. Claro. O sea, yo voy a dar una vuelta por el río y consigo los materiales para poder hacer fuego, pero también consigo parte de los materiales para hacer una cabaña. Claro. Entonces, o arcilla para hacer una pieza de cerámica. Entonces, no hay nada mejor que pasear tu entorno para saber localizar dónde están todos esos materiales que te hacen falta para montar, para hacerte una casa y poderla vestir con todo aquello que necesitas o con parte de lo que necesitas. Y todos estos recursos están en el bosque. Entonces tú en 2019, que es cuando inicias todo esto, al principio era como para el río, para hacer pues esto que has dicho, como para apoyar el ecologismo del río, bla, bla, bla. Entonces, ¿ves que es más fácil hacer la parte pedagógica de transmutar esa parte más pedagógica desde la prehistoria, aprovechando esos recursos del río? A mí me resulta más cómodo, sí, porque estás enseñando dos cosas con una sola temática. Sí. O sea, desde la experimentación arqueológica
y enseñas un poco de educación ambiental, Ujú, porque cuando vas a recoger no recoges todo, claro. bueno, hay que recoger con criterio, Ujú, o si vas a recoger hay que tener en cuenta que donde tú te estás metiendo para recoger alguna cosa no estás tú solo, sino que en el bosque viven tus compañeros, que eso pueden ser los pájaros, los insectos o quien sea, y que no hay que coger con cierto límite. claro. ¿No? Pero y entonces bueno, tu familia te apoya a esto y entonces bueno, pues vas posteando cosas en Instagram, vas viendo que va teniendo una buena recepción. ¿Tienes alguna otra persona que te inspire a que tú empieces a hacer todas estas técnicas o a pensar que aquí hay un filón para poder compartir este conocimiento? Porque claro, con tu padre ibas a recolectar Sí, estas piezas, pero a mí lo que me gusta es el clic que tú haces de decir, vale, pues yo quiero hacer esta punta de flecha, y en el momento que quieres como experienciar Sí. eso, y de dónde aprendes, cómo te inspiras en hacerlo, dónde te vas a buscar el sílex, cómo es ese... Aquí hay un montón de preguntas, ¿eh? Sí. Sí. Claro, hay que tener en cuenta que yo empiezo por la talla lítica, que es lo más complicado, pero a mí todo me aburre rápido, entonces necesito ir cambiando de temática bastante a menudo. Y por poner un ejemplo, pues a lo mejor empecé tallando y al cabo de poco ya empezaba a hacer algún pegamento natural y luego alguna cuerda o algún cesto, luego algún horno. Todo autodidacta. Aquí en este La punto es autodidacta. mayoría autodidacta. Vale. Sí que es verdad que en algún momento tienes que ir a algún curso o tienes que hablar con alguien que conozca el tema, porque al final una conversación entre dos personas, todos aprenden de todos y sacas muchas cosas en claro. Claro. La parte de autodidacta, yo creo que el aprendizaje tiene tres pilares. Una es ser autodidacta, otra es la comunicación entre personas y la otra la lectura. Porque claro, hay un montón de bibliografía sobre cualquier tema. Sí. En castellano es muy probable que no, pero en inglés o en francés hay un montón de información. Y luego los conocimientos que llegan a través de otras personas son muy enriquecedores, porque te enseñan muchísimo. Y bueno, poco a poco pues vas conociendo gente, vas a algún curso, conoces más gente, me propuse montar esto, hacer algunos cursos, hacer algunos talleres o hacer un calendario durante el año. Va llegando gente que tiene muy claras otras temáticas, que encajan muy bien con esto, entonces salen colaboraciones con otra gente. ¿Ya los conocías de antes? Por ejemplo, esto que habíamos dicho Claro. de las otras colaboraciones, ¿las conocías de antes? No, ¿Fue a no. través de Instagram? A través del Instagram he ido conociendo gente. a todo ese grupo de gente que va pasando por aquí y los que faltan por pasar todavía. Ya. Porque claro, al final, pues bueno, uno de los primeros que colaboramos fue con Técnicas primitivas. Sí, haciendo un curso de técnicas primitivas con la Escuela de Supervivencia Deportiva de Madrid. Pero es que eso yo pensaba que no existía, hasta que cuando vi que yo me quería apuntar, que no tenía ni idea que había una escuela primitiva. Y empezamos con ellos, bueno, haciendo ese curso que al final ¿Son 2 semanas? No, son 3 días y medio. Ah, vale, no sé, pero... No. ¿O había unos días que era online y después...? Sí. Vale. Había como tres clases online vale, para todo lo teórico y luego todo lo más práctico con parte de teoría también, son 3 días y medio aquí. Y en ese curso de técnicas primitivas, pues bueno... Tocáis el fuego, dijiste que compráis una cabra y la despiezáis... Sí. Compramos cabra y sacamos todo lo que necesitamos de la cabra, tendones, huesos, carne, lo aprovechamos todo. ¿Con el hueso también hacéis...? Sí, con los huesos hacemos agujas o hacemos punzones. Vale. Con los tendones se puede hacer un poquito de hilo. Entonces, empezamos con la gestión de la cabra porque es lo que más urge, pero luego ya va un poquito de cerámica con una cocción, un poquito de fibras vegetales y cestería, talla lítica, técnicas de hacer fuego,
pegamentos, simulacro de pesca con arpones, porque claro, tenemos el río aquí mismo y tenemos que aprovecharlo. No habéis pescado nada, ¿no? Es que no podemos pescar con arpones, porque al final la pesca con arpón está prohibida. Vale. Entonces lo que hacemos, vamos a la pescatería, compramos un pez, le atamos un hilo de pescar y lo echamos al agua, y mientras uno tira del pez, los otros intentan darle al pez. Vale. Es una manera de practicar un poco Lo que podría ser. lo que podría ser. Bueno, y es divertido también, porque ahora en verano, cuando hacemos el curso un par de veces al año, bueno, se hacía, ahora lo haremos solo una, y si es en primavera, pues muchas veces apetece meterse un poquito dentro del agua, porque aquí hace un calorazo. Sí, lo hemos comprobado antes, nos estábamos derritiendo y el móvil también. Pero y entonces estos arpones lo hacéis con el mismo hueso también. Ya tenemos arpones preparados para la ocasión. Es que si no en 3 días y medio no nos da la vida. No se puede. Podemos hacer una aguja, Vale. por ejemplo, podemos hacer cosas muy sencillas, porque claro, hay tanta temática y hay tanto temario que hay que hacer mucho y muy sencillo, y bueno, aplicando conocimientos sencillos y que sean efectivos y rápidos. Y luego se han salido, a medida que que hemos ido avanzando, con Anaïs Estrems haces de plantas silvestres. Exacto, que es un curso, voy a decirlo, cojonudo, y que estamos planteando de hacerlo de un par de días, o bueno, 2 o 3 días, porque se me queda muy corto, y claro, tenemos mucho temario, y la gente se queda con ganas de más. Claro, ahora es un día. Ahora era un día y medio, era un sábado y un domingo hasta mediodía, pero es que se nos queda muy corto. Ya. Porque claro, todo lo que tiene que explicar la Anaïs, que bueno, es una fuente de sabiduría que no tiene fin. Y también la quiero invitar al podcast, o sea, que sea Anaïs, ¿lo ves? Sí, es muy buena. Y luego lo que yo tengo que enseñar, que al final es muy manual, pues el aprendizaje también es más lento. Claro. Entonces hace falta tiempo por todas partes, nos hace falta tiempo. Yo creo que nos hacen falta cursos de una semana. Claro, pero eso ya es una inmersión heavy, ¿eh? Sí. Pero tampoco sería una inmersión, tampoco lo plantearía como una inmersión, como algo muy inmersivo, sino una cosa entre medio, ¿no? Que puedas vestir ropa normal, que puedas comer ropa normal, pero que todas estas técnicas que tienes que aprender en 2 días y medio tengas más tiempo para digerirlo y irte claro, a porque casa. esto de las plantas silvestres, yo cuando he hecho el curso de medicina del Mediterráneo, o sea, sigo aprendiendo ahora y creo que aprenderé toda mi vida. Sí. Porque ya solo el hecho de reconocer plantas y después qué puedes hacer con ello, creo que no se acaba nunca y es imposible que nadie te pueda explicar. Y es una asignatura pendiente para todos, creo. Yo creo que es muy importante para la supervivencia, saber qué tienes alrededor, qué es comestible, qué no, qué puedo hacer con esto, cómo lo puedo usar para medicina, esto me sirve. ¿Qué es tóxico? Eso es. Yo creo que sí, o sea. Creo que es indispensable para cualquier persona. Mira, si no nos hace falta, no nos hace falta. O sea, si todo va bien, no nos hace falta. Pero los conocimientos no están de menos, o sea, no se sabe nunca cuándo te vas a tener que alimentar de la montaña. Ya sea para medicina, de decir, pues un té de esto, bueno, ahora me duele esto, pues saber qué puedes hacer. Pero eso ya es alimentarte de la montaña. Entonces, claro, si tú tienes recursos, podrás alimentarte de la montaña, pero si tú no conoces nada, no puedes sacar nada de la montaña. No. Entonces yo creo que todo el mundo debería conocer. Es un conocimiento indispensable. Sí. Por eso hacemos el curso con la Anaïs, porque es algo, si miramos alrededor todo está lleno de plantas. Claro. Si miramos mis chozas están hechas con plantas. Claro. O sea, no está hecha de carne. Sí. ¿Y después has hecho con Eva Xeixa? Claro, con Eva Xeixa tenemos un... Que era lo guay que habíamos hablado también, que es que habéis cultivado el trigo por primera vez, que queríais cerrar el ciclo. Conocí a la Eva, que es panadera, que trabaja con cereales molidos a la piedra. Sí. Y
Y bueno, surgió la idea de de cerrar todo el círculo del pan, desde Sí. plantar el cereal, cosecharlo, hacer todo el proceso hasta que llega el pan a la mesa. Entonces este año, ¿Cuándo se planta? pues yo creo que se planta a finales de noviembre. Lo que pasa es que nosotros fuimos tarde y lo plantamos, creo que era enero o febrero, no me acuerdo muy bien. Ella tiene Todo el registro. sí, todo el registro, porque lo está plantando en su casa y ha plantado unas muestras de cada cosa y Cereales antiguos, me has dicho. que es cereales importante. antiguos, sí, 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 camut, Xeixa. Florenza Aurora, Xeixa, algo de espelta también, centeno. Hay diferentes granos, porque claro, necesitábamos muestras de cada espiga, bueno, muestras para el curso. Entonces ahora estábamos con la cosecha, que ya lo tenemos todo cosechado, falta... Y todo lo habéis hecho manualmente. Sí, todo manual. Entonces, claro, ¿cómo tenemos que cogerlo? Claro. ¿Cómo se tiene que desgranar? ¿Cómo se tiene que quitar Claro. la corteza del grano? ¿No? Pues todos estos procesos tenemos que tenerlos claros, porque claro, el curso trata sobre todo el círculo del cereal, pero sin mecanización. Claro. Entonces, bueno, estamos aprendiendo muchísimo. ¿Qué retos os habéis encontrado? ¿Alguna plaga, alguna cosa así? De momento, plagas no. Yo creo que los retos están en quitar el grano de la espiga en algunos de los cereales, porque están muy duros. Claro, la mecanización lo hace todo muy simple, ¿no? Meten las espigas en trituradoras o donde lo hagan, las máquinas lo hacen todo, pero si lo tienes que hacer tú a mano, sin que nadie te haya dicho cómo se hacía antiguamente, Ya. porque claro, aquí en las tierras del Ebro se plantó trigo hasta los años 60. Luego en los años 60 empezó a entrar los cítricos y el cereal ya se dejó de plantar. Todos aquellos conocimientos que tenían aquella gente Se han perdido. se han perdido. Y si lo sabe alguien, no tiene ganas de explicarte nada de eso tampoco. Y también lo debían hacer manual, porque en esa Claro. época debían hacerlo todo manual. Claro, Con sí. a lo mejor algún burro Sí, a lo mejor no tan manual como lo que queremos hacer Eva y yo, porque del paleolítico, vamos pero sí. tiramos más hacia el neolítico, más antiguo. Y bueno, está saliendo cosas interesantes. Pero ahora ya tenéis el grano cosechado. Tenemos el y grano, ¿Alguno falta separar de la sí, espiga? alguna falta separar de la espiga para ver cómo se hace. Bueno, hemos quedado en algún momento para cambiar un horno. Pues aquí en este espacio hay 3 hornos, pero queremos hacer uno de doble cámara. No es muy neolítico, pero queremos que sea algo que esté entre medio camino del neolítico y de un horno convencional de los que podemos encontrar. Vale. Será un horno de adobe, con doble cámara, pero que nos sea más fácil cocer el pan y poder controlar mejor la temperatura, porque Vale. antes lo hacíamos en un horno de una sola cámara, entonces Vale. el fuego y el pan todo va en el mismo sitio. Y ahora queremos evitar esto, queremos evitar los humos en contacto con el pan. Vale. Sí. ¿Y esto cómo lo has aprendido? ¿El qué? También, lo de los hornos. Pues hace unos años en Amposta había una finca que se llamaba Temps de Terra, que era un restaurante y allí iba a hacer algunas actividades. Y antes de que yo llegara a hacer las actividades, hubo un marroquí que hizo 3 o 4 hornos de adobe. Ostras. Y me fijé cómo estaban hechos y pensé, pues los hago yo en casa, que no puede ser muy difícil. Y bueno, el primero fue un poco un desastre, pero aprendí muchísimas cosas y a raíz de ir haciendo hornos, que ya llevo como 25, Ostras. pues lo que pasa es que claro, llevo 25 hornos, pero porque los voy tumbando o si se van degradando los vuelvo a hacer de nuevo, entonces voy Vale. aprendiendo cositas. ¿Sí? Y bueno, y ahora vamos a probar con uno de doble cámara, que va a ser el primero. ¿Y qué utilizas para hacer este horno? Pues- No, porque debe ser todo manual tuyo Claro. y tal, no usas bricks de estos No, de tierra compactada ni nada. es primero una solera de piedra en seco, Vale. con barro, para hacerlo un poquito más elevado. Sí.
y luego hacemos una masa con barro, con arcilla, y el estiércol de mi burra, Sí. de Neu, que es una máquina de hacer cacas, Sí. y agua. Entonces amaso con las proporciones que me parecen bien. No me preguntes por, tantos por ciento ni nada, miro la textura si me gusta, y si me gusta, adelante. Y ¿Cuándo hiciste tu primer horno? pues el primer horno lo hice en el 19. No, que al final hace 6 años, o sea, Sí. que visto de lejos parece que lleves toda la vida haciendo esto, pero que en realidad No, no llevas tantísimo es que tiempo. es muy ¿verdad? reciente. Sí. Había gente que me decía que tardaría mucho más en poder vivir de esto. Bueno, y realmente, bueno, ha sido bastante rápido. O sea, puedo dedicarme plenamente a esto. Y bueno, yo creo que es básicamente porque no hay mucha gente que se dedique a ello. Si hubiera mucha gente también sería bueno, ¿eh? No digo que no. Aprenderías más. Aprendería más y al final... Yo creo que la cooperación y claro, todo esto es... O sea, ojalá hubiera más gente haciendo estas cosas, pues, porque esto implica que hay mucha más gente interesada, Claro. y al final, bueno, yo creo que la gente se divide en dos sectores, los que cooperan y los que rivalizan, Vale. ¿no? Y los que cooperamos muchas veces, cuando pasa alguien por aquí, yo recomiendo otra gente que se dedica a cosas similares a lo mío, porque es una manera de que nos podamos alimentar unos de otros, ¿no? Claro. Si yo me estanco solo en mí, tampoco haría ninguna colaboración conmigo y me quedaría estancado. Pero al final, bueno... se aprende mucho de la cooperación, claro, y del intercambio. Exacto. El intercambio y mandar a alguien, a otra persona que tiene unos conocimientos muy diferentes a los míos, de la misma manera que aquella persona me recomendará a mí para hacer alguna actividad. Claro. ¿Sabes? O sea, que es una manera de Sí. poder ir avanzando, yo creo que más rápido. Y entonces empezaste con hacer la talla lítica, y después ¿en qué momento empiezas a hacer, por ejemplo, después haces cuerdas? Yo creo que seguidamente ya empiezo cerámica. con varias cosas. Empiezo con... Ahí ya no trabajabas en Aldover, no. ya estabas 100% inmerso en esto. Sí. En 2019 ya estás de cabeza aquí. Sí. Vale. De 2019 estoy de cabeza aquí, porque esto era el jardín de la piscina, o sea, había plantas de jardín, palmeras, y corté todo lo que me sobraba, hice crecer las cabañas. Vale. La primera cabaña que hice la hice fuera del recinto, y que ya no está. Y luego hice esas 3 que hay aquí dentro del recinto. Que tienen nombre y todo, también lo he explicado antes. Y sí, tienen nombre. Esta se llama Vent. Viento. Y que está muy mal orientada, has dicho que siempre... Se llama viento porque está muy mal orientada, porque los vientos dominantes vienen del norte y le da de lado. Sí. Pero bueno, he contrarrestado los problemas que pueda tener en un futuro, pues haciendo algunas cosas. Luego la que está detrás de la cámara se llama Fénix, porque resurgió de un incendio, y la pequeñita se llama Claudia. Claudia porque hay una chica del Moianès que ha venido muchas veces, y siempre que tiene que venir a hacer un curso siempre me dice, la cabaña es mía, y lleva su nombre. Ah, mira, mira. Sí. Pues mira qué bien. Sí. Entonces la cerámica después, porque Claro. claro, tú también has aprendido a hacer cerámica casi por tu cuenta, que Sí. muchos ceramistas te decían que hay cosas que no puedes hacer, no sé qué. Sí. Explica, ¿no hiciste ningún curso de cerámica ni nada para aprender proporciones o algo? Empecé haciendo cerámica por mi cuenta, pero siempre fracasaba en las cocciones. Vale. Entonces sí que fui a un curso, bueno, un par de cursos de arqueología experimental que hacen en Caspe. Lo hacen todos los años mira. en septiembre, Qué guay. y cada vez es de una temática diferente. Y creo que el primer curso que fui allí fue uno de talla lítica, y el segundo ya fue uno de cerámica. Vale. Y claro, en un curso pues sacas en claro muchísimas cosas, ¿no? Pues proporciones,
Sí, ayuda mucho, te salva mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, te Hacer un salva. curso, te ahorras muchísimo tiempo. Y sobre todo en las cocciones. En las cocciones aprendí muchísimo. Y a raíz de la cocción que hicimos en una hoguera, pues ya siempre hago una hoguera, bueno, hago cocciones en hoguera aquí. Sí. Y creo que la cerámica es una de las cosas que más me gusta también. Sí que me gusta mucho hacer una choza y complementarla con todo lo que necesita, pero la cerámica tiene algo especial, porque tú a partir de un pedazo de barro le das forma y lo transformas en algo que es muy útil a través del fuego. ¿Sí? Y no sé, sí, me gusta ese baile alrededor de la hoguera haciendo una cocción. ¿Y vais a buscar la arcilla al Sí, bar? Sí, sí, en los cursos solemos, bueno, los hago de un par de días. vale. Y en la mañana del primer día vamos a buscar la arcilla y preparamos diferentes tipos de pastas. Y durante la tarde subimos algunas piezas. Subimos algunas piezas y empezamos a decorar. Y el segundo día hacemos una cocción, pero hacemos una cocción con piezas que ya están previamente hechas y secas. Vale. ¿Vale? Las piezas que hace la gente del curso se quedan aquí para poderlas cocer en otro momento. Entonces, cuando están cocidas, yo me pongo en contacto con ellos y o las vienen a buscar o se las mando. Sí que es verdad que durante este curso hacemos una pasta que para poder cocer en el mismo día. O sea, sí, eso me dijiste. Sí, empezamos haciendo una pasta que tiene mucha materia vegetal para que tenga mucho poro y que el vapor de agua salga con facilidad. Y ya por la tarde estamos cociendo en una mini hoguera esas pequeñas piezas que hemos hecho por la mañana. Entonces es una manera de ver todo el proceso y que sea un poquito más completo el curso, porque si no necesitaríamos al menos una semana para que estuvieran secas las piezas. Claro, eso era algo que yo, sin saber hacerlo, que no sabía que tenías que dejarlo secar no sé cuántos días y demás para después cocerlo. Que tiene todo el sentido, pero... Es que la cerámica tiene, al momento de cocer, tiene dos grandes problemas. Uno de ellos es que tenga humedad, sí. Porque cuando tiene humedad y tú pones a cocer la pieza, cuando la pieza alcanza los 100 grados, el agua que tiene en el interior de las paredes quiere salir en forma de vapor, porque empieza la ebullición, y hace estallar la pieza. Entonces salen unos ruidos... Tiene todo el sentido, es que me lo dices y lo visualizo tal cual, pero... Y luego los choques térmicos no son o sea, cuando haces una hoguera y haces una cocción en una hoguera, el calentado de las piezas tiene que ser progresivo. Bueno, y cuando digo progresivo, si me escucha un ceramista se va a echar las manos a la cabeza porque los ceramistas están 9 o 12 horas haciendo una cocción y una cocción la hago en 3 horas. Pero claro, hay que tener en cuenta que las pastas que yo uso están chamotadas, bueno, que la chamota es arcilla cocida y triturada y añadida a la arcilla para que no sea tan pura, y eso hace que tenga más consistencia la pieza y que no se rompa con facilidad. Vale. Entonces, no se rompe con mucha facilidad, pero hay que tener en cuenta de que el calentado tiene que ser progresivo. Si tú le echas mucha caña de temperatura la primera media hora, se acaban rompiendo igual. Entonces, bueno, hay todo un proceso. Yo no me imagino, bueno, tengo ganas de venir a hacer un curso de estos porque sí que la cerámica, o sea, vinimos a hacer la talla lítica con Mateo, que era el que él quería hacer, pero Ona quiere hacer cerámica y a Mateo también le va a gustar mucho. Pero sí, seguro que lo disfrutamos mucho y me apetece mucho ver cómo, a ver, no es que tengas un horno y lo estás graduando, no. ¿Sabes? Es todo muy a ojo, entonces pues cómo vas aprendiendo eso y según el color de esa llama, ¿sabes? Claro. A qué temperatura. Y yo me guío mucho por los colores de las piezas al momento de ir incrementando la temperatura, porque las piezas de cerámica, a medida que se van calentando, pues van adquiriendo un tono más oscuro. Siempre que la arcilla tenga tenga mineral de hierro. Vale. Luego hay otras pastas que se quedan más pálidas, pero por lo general todas las arcillas rojas, a medida que va subiendo la temperatura, se van oscureciendo cada vez un poquito más. Entonces yo me guío mucho por el color, por la vista o por el ruido sí.
Muchas veces me preguntan que por qué no tengo un pirómetro, ¿no? Claro. Una pistola para ver la temperatura, y es mucho más sencillo. Sí. Pero es que no me apetece, me apetece... Bueno, como antes, ¿no? Sí, Vivirla... sí, Bueno, si te sale bien. sí, va saliendo, sí, sí. Bueno, en las cocciones nunca se salvan todas las piezas. Si he hecho, me lo invento, si he hecho 50 cocciones o 60, yo creo que solo en 4 o 5 he salvado el 100% de las piezas. Vale. Luego hay, pues entre un 30 y un 20% se suelen romper, más o menos, ¿eh? Es para... ¿Y tú las piezas las pones como en el, o sea, el fuego dónde está y dónde para Claro, visualizar esto? yo hago una hoguera central, Sí. y todas las piezas de cerámica están alrededor, sin Sí. que toque la llama directamente, solo Vale. que toque el calor. Y no hay que irlas moviendo ni nada. yo no toco nada, o sea, hago el fuego y se van calentando Vale. de aquella parte que están más cercanas al fuego. Sí. Vale. Cuando veo que están calentitas, normalmente siempre es el culo de la pieza, la Vale. base. Sí. Entonces, cuando veo que están muy calentitas, que han cambiado de color, dejo que se apague un poco la hoguera, que solo queden un montón de brasas, y encima de estas brasas pongo una cama de piedras a temperatura ambiente. Ujú. Y encima de esta cama de piedras a temperatura ambiente coloco las piezas de cerámica por la parte que están más calientes. Ujú. Entonces, esto lo hago así para que no haya choque térmico, Vale. porque si yo pongo las piezas directamente encima de las brasas están por lo menos a 400 grados y las piezas todavía no han llegado. Hay choque térmico y hay peligro de que rompan. Vale. Entonces, cuando están todas las piezas allí, lo que hago es hacer el fuego alrededor de las piezas, Ujú. pero sin que toque la llama a las piezas. Ujú. Y voy incrementando el fuego poco a poco, cada vez un poquito más, un poquito más, un poquito más, hasta que la totalidad de las piezas tienen aquel color oscuro que yo estoy buscando, que a lo mejor tienen una temperatura de 700 grados o 750, me lo invento también, Ujú. porque no... Ya. hasta que lo cubro todo de leña. ¿Vale? Una vez está todo cubierto de leña, para... Encima de las piezas. Sí, o sea, Ostras. voy poniendo leña, 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 hasta que queda todo cubierto. Cuando está todo cubierto de leña, lo que hago es cubrirlo todo de corteza de chopo, Vale. porque de esta forma toda la temperatura se queda concentrada dentro de la hoguera. Ujú. Si solo pones la leña, la llama y la temperatura sale por todas partes. Ujú. Y sí que llegas a la temperatura, pero de esta otra forma te aseguras mucho mejor. Entonces, hay 20 minutos que todo el calor se concentra allá adentro, y cuando se ha consumido toda la leña y toda la corteza, las piezas están al rojo vivo y es momento de dejarlas enfriar. Dejarlas enfriar o hacer una reducción. Que hacer una reducción es convertir las piezas en color negro. Tú, si dejas que se consuma todas las brasas, te van a quedar las piezas de color tierra, Vale. pero si quieres un color oscuro como tu camiseta, pues tienes que cubrirlo todo de materia vegetal cuando están al rojo vivo y que no entre el oxígeno. Entonces, al cabo de una hora, están todas las piezas súper negras, Vale. muy negras. Pero es una cuestión estética, ¿no? Es una cuestión estética Vale, solo. vale, vale. Sí, es un proceso de la cocción que lo único que hace es cambiar el color de las piezas. Vale. No, ni las endurece más, ni nada, solo es estético. Y dijiste que para poder que el secado fuera más rápido, que le ponías la caca de la burra, pero que esto, al ser más poroso y secarse Sí. antes, después pones agua y si no te la bebes Sí. enseguida se cuela, ¿no? Claro, tú puedes cocer la pieza, la tienes cocida, toda la materia vegetal se ha quemado o desaparecido, no pasa nada, que sea excrementos Sí, de sí, cabra. Tú llenas el vaso, puedes beber y bebes bien, pero si llenas el vaso y lo dejas encima de la mesa, cuando regresas al cabo de 3 horas tienes un charquito encima de la mesa y el vaso está vacío, claro, Claro, claro. porque ha ido sudando toda el agua. Esto si lo haces de secado lento de una semana, ¿eso no te pasa, o sí? No, eso no Esto es pasa. por la proporción de Claro. la masa. Exacto, sí. Joder, qué guay. Tengo ganas de venir. Tienes ganas de venir, ¿eh? Sí, ya. ¿Y qué otros cursos haces más? ¿O qué otras cosas quieres aprender? ¿Qué otras cosas quiero aprender? Pues... Espera, voy a mirarlo rápido. Sí, que ve. estoy viendo. ¿Vale? ¿Vamos bien? Sí. Ahora es diferente, ¿eh? Sí.
no sé qué quiero aprender, ¿eh? Porque a medida que voy haciendo cursos o que va pasando Te van gente, surgiendo nuevas necesidades. claro, ahora recientemente, desde hace un año, hacemos algo de metalurgia, Claro. ¿no? Hacemos fundición. Sí. Pero claro, hacemos fundición porque en un curso de talla lítica vino Adrià, que es un colgado de la fundición, y me ha contaminado. Entonces hacemos fundición entre los dos. Además así con vuestros hornos aquí mismo y Claro, todo. sí, sí. Y cuando me piden una actividad de fundición, me llevo el estiércol y me llevo la arcilla, y en el mismo día hago el horno de fundición y ya nos ponemos a fundir metal. O sea, Pero es que yo no sé cómo, es que cómo puedes controlar el fuego a la temperatura y todo eso para llegar a temperaturas tan altas. porque el horno para fundición lleva unos fuelles. Entonces tiene como una boquilla. Sí, en la pero base. lo has hecho tú el horno. O sea, Sí. Bueno, al final Vale, es vale. un... no Yo sé, creo pero que ¿también lo viste en algún sitio, en una, no sé? No, hicimos el primero que no... Bueno, que el primero siempre es así un poquito un desastre, pero poco a poco vas haciendo y vas aprendiendo cosas nuevas y vas mejorando. Y también es lo que te decía antes, que va pasando gente y te recomiendan, pues esto hazlo así, o esto hazlo de esta otra forma, Ujú. ¿no? O las proporciones de los metales tienen que ser puras porque si ¿Y no dónde pasa... compras el metal y todo esto? Porque eso sí lo compras, ¿no? No lo vas a buscar o lo vas a buscar. Eh, Te veo yendo a buscarlo, sinceramente, sí. pero... Claro, no he ido a buscar muchos metales, porque al final pasa gente y te traen, yo qué sé, pues una maraña de cable de cobre para fundirlo y hacer los lingotes. O te llega uno con estaño, ¿no? Que es súper curioso. El estaño, tú vas a comprarlo a la ferretería y es una aleación de plomo y estaño, no es puro. Pero Vale. si tú quieres estaño puro, lo que recubre los tapones de las botellas de vino, del vino bueno, ¡Ostras! es en un 99% estaño. ¡Ostras! Entonces tengo allí dentro una caja llena del recubrimiento de, De las de champán, ¿no? De todas estas que tienen como Las la del chapita esta. Sí, no, la chapita no, lo que recubre el envoltorio del tapón. ¿En serio? Entonces, ¿Eso se tira siempre a la basura? sí, pues yo tengo allí una caja para fundir, para hacer Ostras. lingotes de estaño. ¿Y para qué se usa el estaño? Porque para hacer el bronce necesitas hacer una aleación en cobre y estaño. Sí, lleva muy poco estaño y bastante cobre. Vale. Sí. Y bueno, o el plomo, por ejemplo, cuando voy caminando por el lado del río y hay algún estercolero, como tantos que hay, muchas veces hay las antiguas tuberías de plomo que las han acabado tirando y lo que hago es recogerlas para fundir y tener mis lingotes de plomo. Es muy jefe eso, ¿eh? Esto es como súper autodidacta, autosuficiencia. Esto de supervivencia no te gustaba, pero estás Sí, muy preparado, ¿eh? Para esto. No me gusta mucho la palabra supervivencia. Ya. La encuentro... Pues supravivencia, no lo sé. Mira, el otro día, estuvimos hablando con Eva Xeixa sobre la palabra supervivencia y ella me dijo que la palabra, o sea, la madre de la palabra supervivencia está en la autosuficiencia. Eso es, sí, 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 sí. Entonces, me gusta más la palabra autosuficiencia Sí. que la palabra supervivencia. Ya. La encuentro una palabra muy... Como todos estos productos que vas al supermercado y son bio, eco, es Sí, como una el palabra... greenwashing. Sí, es una palabra muy comercial Mm. que se ha pervertido un poco. ¿Sabes? Por eso no me gusta demasiado usarla, aunque en algunos cursos la usamos, ¿eh? Pero Sí, no, sí. no me siento... Pero bueno, que nos entendemos cuando decimos que, a ver, estás preparado para muchas cosas. Eso que la primera regla de un prepper era... Ah, sí, la primera regla de un prepper. ¿La primera regla de un prepper cuál es? Sí, ¿cuál es? Pues- no decir que lo eres, No decir que eres un prepper. pero que tú, obviamente, sin serlo, lo eres, o sea... Pero bueno, el que vive en una masía aislada y se hace el huerto y, Sí, tiene sí, sus sí, animales, mejor, Autosuficiencia que te cagas, claro, como la mejor, de Baixesa. mejor preparado que un tío que se lo hace casi todo en casa, no hay Sí, nadie. Sí, 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 sí. Entonces, No, y tener esos recursos de ver una tubería y decir, esto es plomo, me lo voy a fundir, porque la mayoría de gente pasa por delante y no sabremos ni lo que es.
pero tener ese conocimiento, después saber cómo lo gestiono, cómo... Mira, esto de los tapones del vino, te lo juro, mira, he trabajado en restaurantes, he descorchado un montón de vinos y eso se va siempre a la basura. Claro, no lo sabe nadie, o No. muy poca gente. No, A mí es me que lo dijeron y aluciné. Por Claro. eso digo que las conversaciones con otra gente pues, Sí, te sí. abren un montón de puertas y Claro. encienden un montón de luces. Sí, porque además hay tanto cosa considerada como basura o que se pueden aprovechar para si sabes cómo aprovecharlo, porque si no... Claro, ya, sí, sí. Bueno, y entonces viene, después de la cerámica, me has dicho que empezaste con la metalurgia y que, o sea, también has dado el curso de metalurgia para gente Sí, normal. sí. ¿Y ahí qué hacíais, por ejemplo? Claro, desde hacer el horno hasta Vale. hacer... Pero son cursos separados, al hacer el No, horno fue uno... no todo junto. Ah, sí. Sí, sí. Hacemos el curso en 2 días Vale, y un día hacemos el horno Vale. y empezamos a fundir y hacemos algunas piezas, algunos moldes de cera perdida. vale. ¿Vale? Que es, primero haces la pieza con cera, Sí, la recubres de arcilla, sí. dejes que se seca y cuando está bien seco lo pones en el horno para que boca abajo, para que cuando con el calor pierda la cera y quede el negativo de la pieza que tú quieres. Vale. Entonces en aquel hueco tú echas el metal fundido y te queda la pieza, si tienes éxito, claro, porque Te habrán salido unas cuantas se malas. se fracasa un montón de veces. Pues tienes una pieza, la pieza que has hecho inicialmente con cera la tienes con el metal que has fundido. ¿Y qué has Vale. hecho tú, por ejemplo, el brazalete? Esta no, ¿eh? Esta no, que se la compramos a unos niños en la playa que... Obviamente esto no es... No, pero esta, por ejemplo, que es de plata, pues hicimos esta. Ah, Y bueno. otras piezas. Pero así más de como joyería y Sí, así. o puntas de flecha, o alguna hacha, o alguna Hostia, lo cabeza del de hacha hacha. mola, ¿eh? Alguna figurilla también hemos hecho. Ah, sí. Sí. Qué guay. Ahí ya puedes empezar a hacer cuchillos también. Sí, ya se pueden hacer, sí, sí. Vale. De hecho, tenemos algunos cursos, bueno, primero serán algunas pruebas para hacer reducción de metales, hacer reducción de hierro, por ejemplo. Y eso en otoño sí que vamos a hacer uno para, a partir de la tierra que tiene una cantidad de hierro alta, poder sacar un taco de hierro y poder usarlo para, Pero ¿y cómo se hace eso? pues se hace... Bueno, ya me lo explicarás si no, pero en el curso o eso, pero vamos, no sé, a simple vista parece complicado. Bueno, se hace un horno un poquito más alto y van capas de tierra con una cantidad de hierro bastante alta y capas de carbón. Tierra y carbón, tierra y carbón. Y se prende fuego y acaba alcanzando, bueno, con aportación de oxígeno, acaba alcanzando los 1600 grados que funde el metal y va saliendo la escoria y al final tienes una bola de metal. Yo no lo acabo de entender demasiado, porque yo no lo he hecho nunca. Vale, Pero vale. claro, tenemos al Adrià, tenemos a otro que se llama Miquel Segura, sí, que es hace 40 años que hace estas cosas y lo vamos a hacer conjuntamente para hacer alguna prueba y Qué guay. poder hacer algún curso en un futuro. Sí. Es que la cosa se está enredando. Ya, pero es guay. Es que es lo que decíamos. O sea, se llama Diario de una flipada y es porque yo estoy muy flipada, pero en eso pues también me siento muy identificada contigo porque me encanta aprender cosas. O sea, es lo que decíamos. Si tuviera que hacer pues lo mismo 100 millones de veces, al final pierde la gracia, pero lo bonito es eso. Ahora quiero una cabaña, tienes el conocimiento para hacerla, o lo haces y después la cagas, bueno, no me gusta, otra, da igual. Claro, sí, Pero sí. poder ir haciendo cosas y cerámica, quiero aprender a hacer cerámica, vale, me hago una cubertería, cuando ya la tengo, pues no quiero hacer millones, pasamos a otra cosa. Claro, sí, al final es eso. Yo me Es aburro. tener recursos Sí, es tener recursos para poder hacer cosas Exacto. para ti, para estar más bien. A veces me preguntan que por qué no hago las piezas, hago repeticiones de piezas, y es Claro. porque no me apetece. Porque tú también vendías tus piezas, por Sí, ejemplo, todo lo de talla lítica, esto en Etsy o así, vendías tus... Primero probé una página en Etsy, pero tienes que estar muy pendiente y como que me aburre un poco. Y el año pasado ya probé de hacer así una publicación en Instagram diciendo que o lo vendía todo o lo tiraba o lo enterraba. Y en 3 semanas lo vendí todo, ¡Ostras! todo lo que no... Es que tenía muchísimas piezas, porque llevaba muchos años haciendo piezas
y con mucha acumulación y necesitaba limpiar un poco. Y, y bueno, de vez en cuando pues voy a hacer eso, porque claro, yo siempre estoy haciendo piezas. Ahora sí, estos 2 últimos años he hecho menos porque mis piezas son las chozas. Claro. No puedo vender las chozas. Claro. Aunque últimamente sí que van saliendo que me piden actividades de bioconstrucción. Ya. Entonces, Sí, me parece que estuviste en la Mella de Mar, ¿no? sí, estuve en la Mella de Mar y en el Priorat tengo un par de trabajos bueno, vistos y que se tienen que hacer en el próximo año, relacionados en bioconstrucción. Qué guay. Sí. Es que claro, vas haciendo, lo vas mostrando a las redes ¿Y todo sociales. has aprendido autodidacta? Vaya. Sí, autodidacta, bueno, lo que te Sí, decía sí, antes, sí, autodidacta, leyendo un poco y que habías con trabajado un poco transmisión. en la construcción, Sí, pero vaya, y todo con- esto no... Sí, con transmisión de conocimientos. Y, y claro, vas subiendo contenido a las redes sociales y la gente te pide sobre lo que estás haciendo. Claro. Si ahora estuviera haciendo cerámica, me pedirían sobre cerámica. Ujú. Entonces, es como que la gente tiene muy poca memoria y solo se acuerda de aquello que estás haciendo últimamente, Vale. ¿no? Ahora estoy con el lío de la bioconstrucción, por decirlo de alguna forma, pues la gente pide esto. Si estoy con la talla, pues la gente pide más talla. Dependiendo de la temática que estoy haciendo, piden. ¿Y qué es lo que disfrutas más haciendo? Depende del momento, ¿no? Yo creo que depende del momento, pero lo que más me gusta son las cosas que tienen un proceso muy lento. O sea, todo aquello que se hace de una forma muy rápida, bueno, hay cosas que son muy rápidas de hacer, como la talla, que me encantan, porque cuando estás haciendo talla es algo que te absorbe totalmente, porque estás recalculando todo el rato la ruta, ya lo sabes bien, que Sí, cada sí. vez que das un golpe pierdes material de un sitio o de otro, todos los golpes tienen que ser certeros, Sí. porque si no hay que rectificar, y, bueno. Pero aparte de esto, lo que más me gusta es hacer una choza, por ejemplo. Si necesito 7 meses para hacer una choza, hacer desde los cimientos hasta el tejado y luego llenarlo con todo aquello que me hace falta, ¿no? O que creo que me hace falta. ¿No? Si necesito una olla para calentar el agua en algún momento, pues luego necesito una olla. Tendré que hacerme una olla, cocer la Eso olla. es muy guay, ¿eh? A mí me inspira muchísimo esto, porque es que en realidad es lo que a mí O me si gusta. aquí hace falta una puerta, por ejemplo, porque no hay puerta, le haré una persiana y la persiana tendrá que estar hecha con enea. Pues me va a tocar ir al río en algún momento del final del verano, recoger 4 o 5 brazadas de enea, subirlo, secarlo y luego hacer... Y lo subes a mano. Bueno, del río aquí hay poco vale. trozo. Bueno. Sí. Normalmente lo que hago con estas plantas es dejarlas al sol que se sequen un poco y cuando han perdido un poco de humedad entonces las subo. Eso es trabajar un poquito con inteligencia. Tampoco hay que subir todo el agua, ¿no? que tiene la planta, sino que dejamos que se evapore allí abajo y luego Claro. Sí, sí. cuando pesa menos ya se sube. Muy, muy inteligente. ¿Qué crees que, bueno, yo creo que ya estamos bien de la conversación después de todo lo que te he liado y todo, pero ¿qué crees que como sociedad, o sea, porque nosotros venimos de esa prehistoria, tampoco me gusta esa palabra, prehistoria, o sea, no era pre de nada, era algo... Bueno, es como una etapa en la que nosotros ya éramos, porque yo siento que nosotros éramos eso, hemos ido evolucionando y ¿qué crees que hemos perdido como especie? Ahora mucha más tecnología, cada uno tiene como su espacio, su pequeña cajita y como somos más individuales cada vez y menos cooperativistas. Yo creo que se ha perdido mucho el conocimiento del entorno que se está viviendo. O sea, no sabemos reconocer dónde vivimos. Creo que comiendo lo hemos hablado, ¿no? Sí. Que hay que ser muy consciente de dónde se vive. Si tú vives dentro de una riera, tienes que ser consciente de dónde estás viviendo, porque el día que vas a tener agua, a un metro de agua dentro del comedor, lo vas a llevar mejor que si te crees que no va a haber nunca ninguna que nunca va a inundación. pasar nada, sí, sí. O si vives dentro de un bosque, tienes que ser consciente de dónde estás viviendo y que en algún momento puede haber el peligro de que se incendie todo. Entonces yo creo que conocer dónde estás viviendo
es muy importante. Y conocer los recursos que tienes cercanos también. Y yo creo que esto es algo que se ha perdido mucho, porque claro, al final la mayoría de la gente toda vive en ciudades, y hoy en día los pueblos son peor que las ciudades, porque hay mucha gente en los pueblos, sobre todo jóvenes, que están muy desconectados de su entorno. No conocen ninguna planta tóxica, que las hay, no conocen ninguna planta que se pueda comer. Bueno, en plantas básicamente no conocen nada, pero si ven una rana no saben ni qué es una rana. No saben diferenciar entre una rana y un sapo, por ejemplo, que a lo mejor no es muy importante, ¿eh? Pero yo creo que es básico, ¿no? Sí, sí, esa desconexión incluso te diría con los ritmos vitales, ¿no? Del sol, de ver las estrellas, de estar como un poco conectados, que eso se pierde. Y bueno, y eso se ha perdido también con la mengua de los huertos. ¿Quién hace huerto? Yo creo que no hay ningún joven que haga Hombre, huerto. creo que cada vez, como que, al menos es la ilusión que tengo, que parece que está volviendo esto, ¿eh? Sí, pero muy lento. pero es muy poca cosa al Sí, final. sí. Mira, fíjate Aldover, que es un pueblo pequeñito, que había un montón de huertas, todo el mundo hacía huertas, y ahora son 4 gatos los que hacen huerta, porque muchas veces prefieren comprar las verduras en la parada que viene el jueves que hacérsela en casa. Ya. También las dinámicas de trabajo han cambiado, no es lo mismo hoy en día, que todo el mundo se va a un trabajo y está 8 horas en un trabajo y cuando llega a casa no tiene muchas ganas, que antiguamente, que la mitad de la familia estaba en casa. Claro. Y lo que no empleaban en un trabajo fuera era trabajo que estaban haciendo en casa, porque al final cuidarse de la casa, cuidarse del huerto o cuidar de los animales es trabajo. Sí, sí. ¿No? Y parece que ese trabajo como que no era válido, ¿no? No tenía valor. No, ¿sí? Y a lo mejor tenía mucho más valor que irte a trabajar en un supermercado, ¿sabes? Sí, sí. Mi abuela se hacía licores, hacían todo. Claro, y yo me acuerdo en esta casa que se hacía huertos, se hacían animales. Que era mucho trabajo y todos los hermanos estaban pringando en el campo, Sí, pero, claro. pero bueno, se hacía, es que, bueno, era otra vida, ¿no? En teoría eran pobres, pero no les faltaba de nada. Exacto. Bueno, es que a ver, hoy en día todo el mundo va a trabajar y todo el mundo es pobre. Creyendo que tienes dinero, pero en realidad estás ahí en la rueda del hámster. Teniendo dinero hasta qué día. Pagando un alquiler, Sí, hasta que cuando dejas de trabajar ya tampoco tienes nada, o sea que... O sea, que tengas, yo qué sé, me lo voy a inventar, 20.000 euros en el banco y que vayas teniendo esos 20.000 euros, no eres rico ni mucho menos, sino que continúas siendo un pobre. Bueno, entre comillas, mientras tengas todo lo básico cubierto, sí, y seas feliz, pues yo creo que ya eres rico, ¿no? No, y como tú, sabiendo hacerte un fuego, qué importante es el fuego y cuánto cambió a la humanidad aprender a hacerte fuego y de distintas maneras. O sea, tú nos enseñaste aquí a hacer fuego con pirita, que también te habías ido a buscar tú a una mina caminando que una semana, Sí. Siguiendo la ladera del río, o sea, es que me pareces muy inspirador, o sea, no sé, no conozco a nadie como tú. Después también por fricción. Por fricción. Y... Bueno, es que hay que darse cuenta que... Pero porque es súper importante, tú no puedes depender de solo un mechero, aunque sea con un pedernal, que es más moderno. Y pero... hay que darse cuenta que el fuego, o sea, cualquier cosa que vayamos a hacer, el fuego está implicado. O sea, si necesitamos calentar una casa, necesitamos el fuego para cocinar, claro, necesitamos el fuego para curtir una piel, necesitamos el fuego para cocinar una pieza de cerámica. Es que el fuego siempre está presente, en todo. Incluso en la cestería hay veces que el fuego está presente. En los pegamentos el fuego está presente. Es que sin fuego no podríamos hacer muchas de las cosas. ¿Cuándo que se hacemos. empezó a domesticar? Porque yo he escuchado como 300.000 años, obviamente no se sabe precisamente. Creo que estaba en 400.000. 400.000. Sí. Pero me parece que también hubo puntos de la historia que también como se perdió ese conocimiento, después se volvió a no sé qué, porque hay diferentes maneras de... Tendría que revisar, pero sí, es probable, porque al final, vale, se empieza a dominar el fuego, pero no se domina en todas partes igual.
porque la historia no es para todo el mundo igual tampoco. Ni había internet que conectaba a Claro, todo el mundo con todo el mundo. y hay conocimientos que se pierden y luego se reenganchan por otra parte muy diferente del mundo. Entonces, sí, está sobre los 400.000. Sí. Bueno, pues tú sabes, hacer fuego, hacer cerámica, metalurgia, Cestería. la talla lítica quizás es menos funcional, ¿no? Es Yo más creo de que habilidad, pero... De todas las habilidades prehistóricas, o por decir, o primitivas, la talla lítica es la más inútil de todas. Hombre, si tienes un trozo de sílex y no tienes nada más, pues te vas a apañar algo. Sí, pero pedazos de hierro hay por todas partes. Por todas partes hay un pedazo de lata o hay un pedazo de cualquier hierro. Bueno, o sea, ahora hoy en día sí, ya, claro, pero claro. Yo lo digo por eso, porque al final la talla lítica, a mí me apasiona la talla, pero debo reconocer que es lo más inútil de todo. O sea, es más útil saberse hacer un cesto, Claro, sí, o sí. saberse hacer una Un pieza cesto, cerámica, sí, sí. o hacerse una casa, que la talla, porque al final es que, claro, cuchillos y hachas, y está todo por todas partes ahí. Sí, sí. Ahora que se ha quemado toda esta montaña de aquí, seguro que voy a pasear y me encuentro hachas por todas partes. Bueno, dijo que detonaron bombas de la guerra civil. Sí. Hostia, ¿tú lo escuchaste? Sí, desde aquí se escuchaban. Yo Hostia. escuché como 10 o 12. De vez en cuando se oía un... Pero eso no mató a nadie, ¿no? No. Bueno, no sé, podría ser, a ver, Bueno, no podría, sé, claro, podría ser. podría pasar. Sí, Porque sí. se detonó por el Claro, fuego, si pero... hay una bomba cercana de alguien que está trabajando en la extinción de incendios y explota, pues claro, le puede dar, porque al final es metralla que sale disparada. Pero sí, se oían. O sea, es que, bueno, claro, Aldové está justo, o sea, parecía que no iba a llegar por distancia en el mapa, porque yo veía mi finca y Aldové, digo, bueno, está más cerca, pero bueno, ahí está. Pero claro, por cuestión del viento que justamente estaba tirando para el río, no sé si después enseñaremos o no, pero claro, es que tú veías desde aquí, que me lo has enseñado antes, como es que se veía panorámica de incendios. Claro, sí. Y claro... Y el miedo de estar, a ver, que estás al lado del río, pero es que aún así, Bueno, el techo de paja, no sé. claro, había muchos focos bastante cercanos, en una noche con 90 kilómetros por hora de viento. El viento venía del norte, justamente el fuego estaba en el norte y llegaban muchas cenizas y alguna brasa. Entonces, claro, yo tengo los tejados de vegetales, Claro. entonces estuve hasta las 3:30 de la madrugada con la manguera mojando tejados para que no prendiera nada. Claro, Más que nada era por prevención. sí, sí. Si se prende fuego, mira, dejas que se queme y Ya haremos otra. que total, materiales en arriba hay un montonazo. Pero sí que por prevención, hasta que se paró un poco el aire y vi que los bomberos tenían algunos focos un poco más controlados, no paré de mojar. Y bueno, y eso. Fuego. Bueno, yo, Fuego y claro, bombas. esta pregunta también te la he hecho a la hora de comer, pero me parece como muy importante pensar de manera colectiva, o sea, porque yo tengo la finca pues también muy cerca y amo este lugar, me parece bellísimo, las montañas y todo, y ahora con este incendio pues vale, va a quedar la montaña quemada, pero ¿cuáles crees que podrían ser las soluciones para regenerar esto? Porque obviamente el gobierno, es lo que dices tú, van a cortar por aquí un poquito, por 5 metros de aquí, de los lados de los caminos, y lo demás se va a quedar sin hacer. Y claro, al final sigue siendo, bueno, aparte que es devastador, pero ¿qué soluciones podemos hacer como sociedad o como colectivo que sí queremos hacer algo? Claro, lo que nos hace falta es tener un colectivo fuerte, que no lo hay, y hacer una gestión forestal de los bosques que tenemos, que no hay gestión forestal alguna. O sea, vayas donde vayas de Cataluña, Bueno, y en todo el mundo seguramente tampoco bueno, se gestiona mucho. habrá países que estarán más concienciados que otros, pero aquí que, bueno, España es un sitio bastante seco, o sea, en general, donde tenemos una masa forestal que son pinos, que son pirófidos, que, bueno, no voy a decir que han nacido para arder, Pirómanos, sí. pero Sí, cuando sí. arden de verdad, y luego después de la ardida, Vuelven a... todas las semillas quedan por el bosque y brotan
como 10 veces más pinos. Entonces, esa zona, ese terreno que se me quemó a mí, Claro, que era todo pinos, que se era había todo quemado pino, que 30 se había años antes. quemado hace 30 años, había en la parte norte, había todo un mar de pinos que parecía un prado de hierba. Entonces, claro, si hay 7 o 8 pinos por metro cuadrado, cuando entra el fuego arrasa con todo. Arrasa los pinos de 30 años y arrasó con los pinos que se habían salvado hace 30 años. Entonces, claro, yo puedo hacer mucha cosa como individuo. De forma colectiva, como cuanto más grande es el colectivo, menos me lo creo. Entonces, la administración sí que debería gastarse un poco la panoja en hacer gestión forestal para que no pase, o para que cuando pase no pase tan gordo como ha pasado esta vez. Y como no se va a dar, pues cada uno debería hacer la gestión forestal de su terreno. Ya, pero es lo que decimos, o sea, yo es que también tengo el problema del boj, que todo el boj Claro. de la montaña está muerto. Claro. Y yo cuando escuché lo de los fuegos, fue como lo primero que me vino a la cabeza, o de las primeras cosas, como bueno, tenemos ahí combustible, aparte de los árboles que están vivos, que también son combustible, pero es que hay muchos árboles Ya, muertos. pero hay que tener en cuenta también, ¿cuántas hectáreas tienes? 16. Eso no lo puedes gestionar. Una persona sola no puede gestionar 16 hectáreas. Yo tengo 2 hectáreas y media. No, pero O sea, es bosque, ¿eh? O sea, hay mucho bosque. Da igual, Ladera, pero sí, sí, bosque. O Mm. sea, el gestionar un bosque, o sea, gestionar un terreno de 16 hectáreas, hay trabajo, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, yo con 2 hectáreas y media, allí tengo un trabajazo, pero bestial. Entonces, yo sí que lo que voy a hacer va a ser, bueno, Llamamiento colectivo. fui a la charla esta informativa sobre afectados sobre el incendio, y yo lo que les dije es que yo quería hacer una gestión forestal de mi espacio, que ahora está totalmente quemado y es un lienzo en blanco. Entonces, tengo muy claro que debo cortar todo lo que se ha muerto, dejar, si ha sobrevivido 6 o 7 pinos, los más, si ha sobrevivido alguno, y luego plantar con carrasca, con especies que sí que son autóctonas. Bueno, el pino también lo es, lo que pasa es que como tenemos un bosque que son los de pinos, cuando hay un incendio es un desastre. Entonces que haya un poco de todo, pero yo quiero más carrasca que pino. Entonces pino voy a dejar alguno, pero no voy a dejar los tropecientos mil que había. Claro. Y la carrasca lo bueno que tiene es que se quema muy rápido, pero el fuego no llega hasta el interior de la madera y muchas veces sobreviven. Tienen un porcentaje de supervivencia más alto que el pino. El pino arde y ya no vuelve a brotar. No, te deja ahí miles de semillas para que volver a salir. Sí, sí. Y lo que voy a hacer va a ser esto, va a ser cortar, plantar con carrasca, y casi todos los pinos que van a ir saliendo, que van a salir miles, los voy a ir cortando. Ese es mi plan de gestión de mi pequeña parcela de bosque. Ya. Entonces sí, puedo hacer gestión de mi pequeña parcela de bosque, pero si alrededor hay 40.000 hectáreas que no se hace gestión... Ya. Sí. Pero bueno, por eso yo quiero empezar a hablar esto con más gente, y tú eres una persona que me gusta mucho tu criterio, tu punto de vista, además estás aquí al lado, es como nos afecta a los dos, a ti mucho más porque inevitablemente se te ha quemado todo, pero claro, al final, no sé, creo que es algo importante de lo que hablar y no sé... Pues yo creo que al final es crear un poco de red de gente que está interesada, y las redes sociales muchas veces van muy bien pues porque la gente siempre está prestada a ayudar, ¿no? De la misma manera que yo ayudo a otros, otros vienen a ayudarme a mí. Y no sé, es muy bonito esto, ¿no? Que desde una desgracia haya gente que esté dispuesta a emplear su tiempo para ayudar, está, no sé, llena mucho más que el dinero. ¿No? Sí, porque además en el cargo seguramente de esta gente que hace gestión forestal posiblemente haya gente que no tiene ni puta idea, que no ha pisado un bosque en su vida y no sé. Pero bueno, al final es lo que decimos, me puedo ocupar de lo mío hasta donde puedo. Claro, sí. Después lo demás ya... Claro.
pero al menos intentar bueno, hacer un poco de prevención, pues como cuando estaba regando yo Sí. los tejados de las chozas, pues repoblar con algo un poquito más acertado, al final es prevención también, para en un futuro. Bueno, ya si quieres vayamos terminando, pero ¿qué te ilusiona ahora mismo con todo lo que estás consiguiendo a nivel de exploración, de que has probado un montón de cosas distintas? ¿Dónde te ves en unos años? Si es que te visualizas haciendo algo, sé que te quieres ir al 2027, viene una catástrofe o algo. No sé si quieres terminar explicándonos esto. Ahora mismo me gusta mucho lo que estoy haciendo, o sea, es algo que no pretendo dejar de hacer. Sí que es verdad que yo el 2027 siempre, los años que acaban en 7 digo que son los años de la riada, porque cuando miras las riadas excepcionales y ves que la gran mayoría acaban en 7 o son en octubre. Vale. Entonces, el 2027... En octubre del 2027. En octubre del 2027 me voy a andar. Sí. Con lo puesto y poco más, ¿no? Con lo puesto. Una mochilita con 4 cosas, sin móvil, sin nada, ¿no? Sin móvil y sin nada. Pero, bueno, móvil... Hombre, móvil por si acaso, yo qué sé. El móvil siempre viene bien porque si pasa alguna cosa puedes avisar, ¿no? Pero con lo justo. Entonces... Una batería solar o algo de eso, sí, ¿no? Sí, algo sí. Y siempre viene bien... Bueno, digo que en solitario porque las paseadas eran en solitario, pero siempre mostrando alguna cosa. Porque claro, al final hay unos seguidores en las redes sociales, ¿no? Y que les gusta que les enseñes qué estás haciendo en aquel momento, ¿no? O qué lugar has visitado en aquel momento. Sí. Que muchas veces... No, que a lo mejor te invitan, oye, vente aquí, no sé claro, qué. Claro, sí, puede surgir eso. Rollo también. peregrino. Puede surgir. Entonces, sí, muchas veces cuelgo algún lugar, pero no digo qué lugar es, porque esta es otra, ¿no? Vale, no, sí. Porque muchas veces se cuelgan lugares y luego hay una masificación del lugar y es un desastre. Ya. No hace falta, puedes mostrar dónde has estado, pero sin decir dónde has estado. ¿Sí? Ya. ¿No? Y sí, en unos años me veo igual que ahora, haciendo lo que estoy haciendo ahora, no sé si aquí o en otro lugar, pero haciendo esto. Y básicamente porque me siento muy a gusto con lo que hago y me llena bastante, sí. Yo creo que me llena del todo, más que bastante. Sí, hombre, con todo lo que sabes hacer, todas las habilidades, es eso, tienes una caja de herramientas con bastantes cosas. Sí. O sea, si no es una cosa, será la otra. Creo que cubres bastantes oficios distintos. Sí. Así que no sé si nos dejamos algo importante de compartir, pero bueno, es que no te quiero tomar más tiempo porque, mira, al final hemos repetido la conversación y estoy muy agradecida de poderla haber grabado al final. Si quieres probamos el roscotone. Vale. Y ya te dejo tranquilo vivir la vida. De acuerdo. Ha sido un placer, muchísimas gracias, de verdad, tenía muchas ganas de volver aquí, no sé, no se llama poblado esto, pero... No, bueno. Ebribosque. Ebribosque. Sí, pero bueno. Sí. Bueno, encantado de que hayas Seguiremos viniendo, tenéis que seguir a este hombre si no lo seguís ya y estar pendiente de todos los cursos que va colgando porque no tiene desperdicio aprender todo lo que enseñas. Pues muchas gracias, Eva. Bueno, ha sido un gracias. placer. Gracias. Venga, hasta el siguiente vídeo.